Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Hoy exploraremos la escalofriante historia de Robert Hansen, el asesino en serie conocido como el Butcher Baker de Alaska. A lo largo de este video desentrañaremos su vida, su infancia marcada por el abuso y rechazo social, hasta su ascenso como un depredador meticuloso que aterrorizó a Anchorage durante más de una década. Analizaremos su modus operandi, su capacidad para evadir a las autoridades y los oscuros traumas que moldearon su brutal comportamiento. Únete a nosotros para entender más cómo un hombre común logró ocultar su verdadera naturaleza y cometer una serie de crímenes atroces. Sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Robert Hansen es uno de los asesinos en serie más notorios de Alaska. Su modus operandi mostraba una brutalidad metódica y calculada. Hansen era un panadero respetado en la comunidad. Seleccionaba a sus víctimas entre trabajadoras sexuales y las mujeres que frecuentaban clubes nocturnos. Con una fachada de hombre amable y confiable, convencía a sus víctimas para que subieran a su vehículo, a menudo bajo la promesa de dinero fácil o un paseo seguro a su casa. Una vez en su poder, las llevaba a su casa, donde las ataba y las sometía a actos de violencia extrema y abusos. Utilizaba diversas herramientas para poder someter y controlar a sus víctimas, armas de fuego, cuchillos y cuerdas que eran parte de su arsenal. Pero su crueldad iba más allá de las armas físicas. Las víctimas eran aterrorizadas y manipuladas psicológicamente antes de ser asesinadas. Después de los abusos, Hansen solía llevarlas en su avión privado a zonas remotas y boscosas, donde las liberaba solo para poder cazarlas como animales. Armado con un rifle y un cuchillo de caza, las perseguía por el terreno inhóspito, disfrutando de su miedo y desesperación antes de finalmente asesinarlas. Las escenas del crimen eran difíciles de localizar debido a la vastedad del paisaje de Alaska. Sin embargo, los restos de sus víctimas, cuando eran encontradas, mostraban signos claros de haber sido cazadas y asesinadas brutalmente. Los detalles forenses incluían heridas de bala, cortes profundos y signos de tortura prolongada. Las autopsias también revelaban no solo la causa de la muerte, sino también la magnitud de la violencia infligida. En los testimonios de las pocas supervivientes, porque sí existieron supervivientes como Sidney Paulson, se refleja el horror de los encuentros con Hansen. Paulson, una joven trabajadora sexual, logró escapar y proporcionó a la policía una descripción detallada de su captor y los eventos traumáticos que vivió. Describió cómo Hansen la había atado, abusado y torturado, planeando llevarla a su cabaña remota antes de que ella consiguiera escapar y alertar a las autoridades. Los análisis de los expertos subrayan la complejidad de la psique de Hansen, su capacidad para llevar una doble vida, siendo un esposo y padre aparentemente normal. Mientras cometía estos actos atroces, es indicativa de una mente profundamente perturbada y un depredador meticulosamente calculador. Los criminólogos señalan su capacidad de ejercer poder y control absoluto como el motor principal de sus crímenes, utilizándolos como una forma de compensar sus inseguridades y resentimientos profundamente arraigados. El caso de Robert Hansen destaca la combinación de su fachada respetable y su monstruosa brutalidad en sus actos. Las investigaciones forenses, los testimonios de las víctimas sobrevivientes y los análisis psicológicos de expertos pintan el retrato de un asesino en serie que utilizaba la caza como un medio para satisfacer sus necesidades sádicas, convirtiendo el salvaje paisaje de Alaska en su propio terreno de caza. Por ese motivo, aquí le estaré otorgando un puntaje de 90. Hansen mostraba una brutalidad significativa al cazar a sus víctimas en la naturaleza, replicando sus habilidades de caza. Este método, junto con la tortura psicológica y física que infligía, resalta la extrema violencia de sus actos. Se cree que asesinó un total de 17 a 21 mujeres, aunque él solo confesó haber matado a 17. Su carrera criminal se extendió principalmente desde principios de la década de 1970 hasta su arresto en 1983. Durante este periodo, sus crímenes no seguían un patrón fijo en términos de intervalos de tiempo. Las desapariciones de las mujeres incluso ocurrieron a veces con semanas o meses
de diferencia, pero también hubo periodos muy largos de inactividad, posiblemente debido a su necesidad para poder evitar sospechas o a circunstancias personales que lo mantenían ocupado como padre de familia. Los patrones de sus crímenes mostraban una predilección por mujeres jóvenes, en su mayoría trabajadoras sexuales o que frecuentaban clubes nocturnos en Anchorage, Alaska. Hansen aprovechaba la vulnerabilidad y el estilo de vida de estas mujeres que a menudo no eran reportadas como desaparecidas de inmediato. Esto facilitaba su accionar sin levantar alarmas inmediatas. El cambio también de estaciones en Alaska pudo influir en sus actividades, dado que los inviernos severos dificultan su salida a cazar víctimas en áreas remotas. A lo largo de los años, los crímenes se cometieron en diferentes lugares, aunque siempre manteniendo el elemento de aislamiento. Hansen utilizaba su avión privado para poder transportar a sus víctimas a su cabaña o áreas desoladas donde la probabilidad de ser descubierto era totalmente mínima. Las víctimas eran asesinadas en estos lugares remotos, dificultando la tarea de las autoridades y policía para poder encontrar patrones geográficos precisos inicialmente. Hubo periodos de inactividad en sus crímenes que podían atribuirse a diversos factores: la tensión de la familia, los negocios, la necesidad de mantener una apariencia de normalidad y posiblemente el temor de ser capturado pudieron influir en estas pausas. Además, Hansen mostraba una capacidad de autocontrol notable para un asesino en serie, eligiendo cuidadosamente sus métodos y momentos para poder atacar. Esto le permitió eludir la captura durante más de una década. El ritmo de los crímenes de Hansen también refleja un aumento en la frecuencia hacia el final de su carrera. Esta escalada podría indicar una mayor necesidad de satisfacer sus impulsos homicidas o una creciente sensación de impunidad. Sin embargo, este incremento en actividad también contribuyó a que finalmente fuera descubierto, ya que la acumulación de desapariciones y la presión comunitaria llevaron a una investigación más rigurosa. En resumen, el ritmo de crímenes de Robert Hansen estuvo marcado por una combinación de planificación meticulosa y oportunismo. La ausencia de un intervalo fijo entre los crímenes junto con su elección estratégica de víctimas y lugares dificultó la labor de la policía para poder identificar y detener su ola de asesinatos hasta su captura en 1983. La habilidad de Hansen para mantener una vida aparentemente normal mientras llevaba a cabo estos crímenes brutales lo convirtió en uno de los asesinos en serie más difíciles de rastrear de su tiempo. Por ese motivo, aquí yo le voy a entregar una calificación de 88. Robert Hansen mantuvo un ritmo constante de crímenes a lo largo de más de una década, con una serie de asesinatos bien planificados y ejecutados en Alaska, Anchorage. Su capacidad para atrapar y mantener a sus víctimas con regularidad le otorga una calificación alta en este criterio. Pero ¿cómo fue su vida para que él tuviera que llegar a este tipo de extremos y depravación? Bueno, Robert Hansen nació en 1939 en Iowa. Tuvo una infancia marcada por la dureza y el abuso. Era hijo de un panadero danés y su relación con su padre siempre fue complicada. Estaba caracterizada por la disciplina estricta y las altas expectativas. Desde muy joven, Hansen sufrió de tartamudeo y acné severo, lo que lo convirtió en blanco de burlas y aislamiento social. La humillación constante y la sensación de rechazo alimentaron su profundo resentimiento hacia quienes lo maltrataban, especialmente hacia las mujeres que lo rechazaban. Durante su adolescencia, Hansen encontró una forma de escape en actividades solitarias como la caza, donde descubrió una habilidad excepcional. Sin embargo, estos momentos de soledad también permitieron que sus fantasías violentas se desarrollaran sin restricciones. Su primera experiencia criminal significativa ocurrió en 1960, cuando fue arrestado por quemar un garaje escolar, un acto que él mismo describió como una venganza contra quienes lo habían menospreciado. Hansen se casó 2 veces, pero ambos matrimonios fueron turbulentos. Su primera esposa lo dejó después de su arresto por el incendio premeditado, y su segunda esposa soportó años de infidelidades y comportamiento errático. A pesar de su fachada de un hombre de familia y empresario respetado, Hansen luchaba con demonios internos que lo llevaban a cometer crímenes cada vez más violentos.
rasgos. Psicológicamente, Hansen fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial y rasgos narcisistas, aunque estos diagnósticos llevaron mucho después de su arresto. La falta de empatía y el egocentrismo exacerbados por sus traumas personales explican, en parte, su capacidad para llevar una doble vida. Su comportamiento manipulador y controlador eran parte y síntomas claros de su trastorno, manifestándose en su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas y después traicionarlas brutalmente. Las influencias familiares y sociales también jugaron un papel en su desarrollo. El rígido entorno familiar combinado con el rechazo social creó en Hansen una necesidad de ejercer poder y control sobre otros, especialmente sobre las mujeres, a quienes veía como símbolos de todo lo que le había sido negado. La caza, una actividad que requería paciencia y precisión, se convirtió en una metáfora macabra de su deseo de dominio. Además de su entorno inmediato, las actividades sociales de la época también influyeron en su comportamiento. El menosprecio generalizado hacia las trabajadoras sexuales y la falta de interés en sus desapariciones le proporcionaron una cobertura ideal para sus crímenes. La falta de una red de apoyo efectiva y la estigmatización de los problemas mentales en su tiempo contribuyeron a que sus problemas psicológicos no fueran tratados adecuadamente. En resumen, la vida de Robert Hansen estuvo marcada por una serie de traumas personales y psicológicos que moldearon su conducta criminal. Desde la infancia, las experiencias de abuso y rechazo, combinados con una personalidad predispuesta a la manipulación y el control, lo llevaron a un camino oscuro que culminó con una serie de asesinatos brutales. La falta de intervención adecuada y las influencias negativas de su entorno fueron factores críticos en la evaluación de uno de los asesinos en serie más notorios de Alaska. Por ese motivo, aquí yo le estaré entregando una nota de 85 puntos. Su vida estuvo marcada por una infancia traumática y problemas de aceptación social, que jugaron un papel crucial en su desarrollo como asesino. Aunque no se tienen registros de eventos extraordinariamente traumáticos comparados con otros asesinos en serie, sus experiencias fueron suficientes para influir profundamente en su comportamiento. Robert Hansen era conocido por su habilidad para manipular tanto a sus víctimas como a la policía. Utilizaba una serie de técnicas meticulosas y astutas, presentándose como un ciudadano respetable y confiable. Así se ganaba la confianza de sus víctimas con promesas de dinero o ayuda, antes de llevarlas a su propia trampa. Hansen seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas entre trabajadoras sexuales y mujeres que frecuentaban clubes nocturnos, aprovechándose de su vulnerabilidad y la percepción de que estas mujeres no serían rápidamente reportadas como desaparecidas. En casos documentados, Hansen demostró una capacidad de manipular a la policía y a la comunidad. A pesar de ser detenido varias veces por delitos menores y sospechas en algunos de los casos de desapariciones, su imagen de hombre de familia y empresario siempre lo protegía. Su coartada sólida y la habilidad para mentir convincentemente ante la policía le permitieron evadir su captura durante muchos años. Un ejemplo notable de su manipulación fue su interacción con la policía tras la denuncia de Cindy Pawson, una víctima que logró escapar. Hansen logró convencer a los investigadores de que Pawson estaba mintiendo, desviando la atención de sí mismo momentáneamente. Su capacidad para poder evitar su captura debido en parte a su habilidad para crear una fachada intachable. Lo que él hacía era participar activamente en la comunidad. Era un esposo y padre aparentemente dedicado y llevaba una vida laboral estable como panadero. Este contraste entre su vida pública y sus actos privados depravados confundía a la policía, que no podía conciliar entre estas dos facetas de su personalidad. Expertos en criminología y psicología han analizado extensamente el perfil manipulador de Hansen. Destacan su habilidad para identificar y explotar las debilidades de sus víctimas y su carisma superficial que le permitía ganar la confianza de aquellos a su alrededor. Los expertos sugieren que su manipulación se basaba en un profundo entendimiento de la psicología humana, combinada con una falta total de empatía. Hansen podía mentir de manera convincente, adaptándose a diferentes situaciones para protegerse y continuar con su serie de crímenes.
víctimas. El análisis de su comportamiento también revela un patrón de clara manipulación y control, desde los pequeños engaños para atraer a sus víctimas hasta las elaboradas coartadas para despistar a la policía. Hansen siempre mostraba una habilidad innata para el engaño. Sus confesiones parciales y la mezcla de verdades y mentiras dificultaban aún más la tarea de la policía, que a menudo se encontraba con pistas contradictorias. En resumen, la manipulación fue una de las herramientas más efectivas de Robin Hansen. Su capacidad para engañar a sus víctimas, desviar la atención de las autoridades y mantener una fachada respetable le permitió prolongar su carrera criminal durante más de una década. Los análisis de expertos subrayan un perfil manipulador, destacando la combinación de carisma superficial, inteligencia y una falta de empatía que lo convirtió en un maestro del engaño. Hansen utilizó estas habilidades no solo para cometer sus crímenes, sino también para evitar la captura, convirtiéndose en uno de los asesinos más astutos y peligrosos de su tiempo. Por ese motivo, yo aquí le estaré entregando una calificación de 95 puntos. Robert Hansen fue un maestro manipulador capaz de ganar la confianza de sus víctimas y de la policía por igual. Su habilidad para presentar una doble vida y engañar a aquellos a su alrededor refleja un nivel excepcional de manipulación. Como mencioné anteriormente, Hansen tuvo múltiples encuentros con las fuerzas del orden a lo largo de su carrera criminal, pero su habilidad para poder evadir a la policía fue crucial para prolongar su impunidad. En diversas ocasiones, Hansen fue arrestado por delitos menores como el robo y asalto, pero siempre lograba salir libre, en parte gracias a su fachada de ciudadano respetable y a la falta de evidencia concreta. La policía a menudo no sospechaba que un empresario local y padre de familia pudiera ser el responsable de las desapariciones que asolaban a la comunidad. Hansen también tuvo éxito en escapar en situaciones comprometedoras gracias a su astucia. En un incidente notable, Cindy Paulson, una de sus víctimas que logró escapar, proporcionó una descripción detallada de su captor y su vehículo. A pesar de la precisión de su testimonio, Hansen negó vehementemente las acusaciones y presentó una coartada sólida. Convenció a la policía de que Paulson estaba mintiendo, desviando la atención de sí mismo y evitando la detención en ese momento. Las estrategias de Hansen para evitar ser capturado incluían el uso de su avión privado para poder transportar a sus víctimas a lugares remotos y desolados, minimizando las posibilidades de ser descubierto. Su conocimiento del terreno y sus habilidades de caza le permitieron cometer sus crímenes en áreas donde la policía tenía poca jurisdicción o capacidad de investigación. Además, Hansen mantuvo un perfil bajo, evitando llamar la atención innecesariamente sobre su persona y sus actividades. Los testimonios de los oficiales de policía involucrados en su captura revelan la frustración y los desafíos que enfrentaron. Los investigadores, inicialmente desconcertados por la falta de pruebas contundentes, tuvieron que reunir meticulosamente pistas que finalmente señalaron a Hansen como el principal sospechoso. El detective Glenn, uno de los principales investigadores del caso, jugó un papel crucial al vincular las desapariciones y los testimonios de los supervivientes con Hansen. La persistencia de Glenn y su equipo, junto con la obtención de una orden de registro, finalmente llevaron al descubrimiento de pruebas incriminatorias en las propiedades de Hansen, incluyendo joyas de las víctimas y un mapa que marcaba los lugares donde había sido encontradas. El regate contra la policía de Hansen fue una combinación de manipulación, engaño y aprovechamiento de su conocimiento del entorno local. Mantuvo a raya a la policía durante años, utilizando su apariencia respetable y su ingenio para evitar sospechas directas. Su eventual captura fue el resultado de una investigación persistente y detallada por parte de las fuerzas del orden, que finalmente lograron superar las barreras que Hansen había erigido para protegerse. En resumen, Robin Hansen mostró una notable habilidad para poder evadir la justicia, utilizando una mezcla de engaño y estrategias bien pensadas para mantenerse fuera del alcance de la policía. Sus encuentros y su capacidad para desviar sospechas evidencian su astucia y su frialdad calculadora. La dedicación de los oficiales de policía y su meticulosa labor investigativa fueron cruciales para finalmente poner fin a la serie de asesinatos que habían aterrorizado a la comunidad de Alaska. Por ese motivo, le estaré otorgando aquí una calificación de 90. Hansen
logró evadir la captura durante años a través de la combinación de manipulación, creación de coartadas sólidas y aprovechamiento de su fachada respetable como ciudadano y comerciante, engañando eficazmente a toda la policía. La historia de Robert Hansen ha dejado una marca significativa en la cultura popular, inspirando libros, películas, series de televisión y también documentales. Uno de los libros más notables es Butcher Baker, escrito por Walter Wilmore, que ofrece una mirada detallada de sus crímenes y la investigación que llevó a su captura. Este libro, junto con otros como The Frozen Ground, una película 2013 protagonizada por Nicolas Cage y Cruzat, ha llevado la historia de Hansen a una audiencia mucho más amplia. En la televisión, programas de crímenes reales como Investigation Discovery han presentado episodios dedicados a Hansen, destacando los detalles perturbadores de sus crímenes y la eventual resolución del caso. Documentales también como Huntington the Hannibal of Alaska, una serie de True Crime, también ha explorado su vida y sus crímenes, proporcionando análisis detallados y testimonios de personas involucradas en la investigación. La representación de Hansen en los medios de comunicación ha tenido un impacto considerable en la sociedad. Su caso ha sido utilizado como un ejemplo en discusiones sobre la psicología criminal, la eficacia de la policía y la seguridad de las comunidades remotas. Los artículos y entrevistas con investigadores y expertos en criminología han analizado también profundamente su perfil psicológico y las circunstancias que permitieron sus crímenes durante tanto tiempo. Hansen también ha sido objeto de análisis en artículos de revistas y programas de televisión, donde se discute su doble vida como panadero respetable y un asesino en serie. Estas representaciones han ayudado a sensibilizar al público sobre la importancia de prestar atención a los comportamientos sospechosos y no subestimar a las personas aparentemente inofensivas. La influencia de Hansen en otros crímenes y la percepción pública del crimen es notable. La influencia de Hansen en otros crímenes y en la percepción pública del crimen es notable. Su caso ha sido estudiado en cursos de criminología y psicología forense, sirviendo como un ejemplo de cómo un individuo puede ocultar comportamientos extremadamente violentos detrás de una fachada de normalidad. La brutalidad de sus crímenes también ha influido en la forma en que se investigan casos similares, destacando la necesidad de enfoques más integrales y colaborativos en las investigaciones criminales. Además, la historia de Hansen ha alimentado el interés del género del True Crime, donde el público busca entender las motivaciones y métodos detrás de los crímenes atroces que realizaba. La fascinación por su caso refleja una curiosidad más amplia sobre la naturaleza humana y los extremos a los que algunas personas pueden llegar. En resumen, Robert Hansen tuvo un impacto que duró en la cultura popular a través de diversas representaciones como libros, películas, televisión y documentales. Su historia no solo ha entretenido y horrorizado al público, sino que también ha servido como un estudio de caso importante en criminología, influenciando tanto la percepción pública del crimen como las metodologías de investigaciones criminales. La notoriedad de Hansen sigue resonando, asegurando que su legado, aunque oscuro, permanezca aún en la conciencia colectiva. Por ese motivo, aquí le estaré dando una nota de 80 puntos. Aunque su caso ha sido documentado en libros, películas y programas de televisión, la influencia cultural de Hansen no es tan prominente como la de otros asesinos en serie más mediáticos. Sin embargo, su historia sigue siendo de gran interés para estudios de criminología y psicología. Por último, y para concluir, durante su juicio, Robert Hansen hizo varias declaraciones impactantes que revelaron la frialdad y cálculo de sus crímenes. En un momento describió sin remordimiento cómo disfrutaba de la caza y comparaba a sus víctimas con animales salvajes, lo que dejaba claro su total deshumanización de ellas. Hansen también confesó que su necesidad de control y poder sobre las mujeres era lo que lo impulsaba, admitiendo que sentía una satisfacción intensa al ver el terror en los ojos de sus víctimas. Estas confesiones mostraron un nivel de sadismo que conmocionó a todos los presentes en la sala del tribunal. El juicio de Hansen culminó con su condena por 4 asesinatos y múltiples otros cargos relacionados con secuestro, abuso y asalto. Fue sentenciado a 461 años sin posibilidad de libertad condicional, asegurando
que pasaría el resto de sus vidas tras las rejas. En la actualidad, Robin Hansen ya no está vivo, ya que murió en 2014 a los 75 años debido a complicaciones de su salud. Su caso sigue siendo un tema de estudio y fascinación, proporcionando lecciones valiosas para la criminología y recordándonos los horrores que pueden ocultarse detrás de una fachada aparentemente respetable. Después de evaluar estos criterios, el promedio total de Robin Hansen es 88, reflejando una alta puntuación en la mayoría de las categorías evaluadas. Este promedio indica que Hansen no solo fue un asesino prolífico y brutal, sino también extremadamente hábil en evitar la captura y manipular a aquellos a su alrededor. Su historia tenía un impacto notable en la cultura popular, aunque no tan destacado como el de otros asesinos más conocidos. Esta calificación global subraya la complejidad y la peligrosidad de Hansen como uno de los asesinos en serie más terroríficos de su tiempo. Por este motivo, este video es un recordatorio perturbador de cómo una persona puede ocultar un lado oscuro detrás de una fachada respetable. Su habilidad para manipular y evadir a las autoridades, combinada con su brutalidad meticulosa, pone en evidencia las fallas en los sistemas de justicia y vigilancia de la época. Refleja también la importancia de estar atento a los signos de comportamientos predatorio, incluso en aquellos que parecen ser ciudadanos modelos. La exploración de su vida y sus crímenes subraya la necesidad de enfoques más integrales en la prevención y resolución de delitos. En última instancia, Hansen deja una lección perdurable sobre la dualidad de la naturaleza humana y los extremos de la depravación. Gracias por acompañarnos en este análisis. Queremos recordarles que estos videos son solo para poder analizar e informar y no para glorificar a los asesinos en serie. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Nos vemos para el próximo video. Hasta luego.